Gracias por su sintonía. Vamos a nuestro espacio de opiniones, donde recogemos opiniones sobre la realidad nacional, recogemos opiniones de aquellos que están en esa realidad y tienen oportunidad de ilustrarnos un poco más sobre temas importantes. Está con nosotros el doctor René Portillo Cuadra, candidato a diputado por el Partido Arena en San Salvador, un hombre quien tiene también una visión importante sobre la sociedad civil y lo que la sociedad civil necesita, porque ha venido de ahí incorporándose a la política partidaria y ya fue candidato a la vicepresidencia y ahora como candidato a una diputación. Vamos a hablar de su propuesta legislativa, su visión legislativa y por supuesto otros temas de coyuntura nacional, transparencia, la aplicación del voto por rostro, ese voto cruzado que autorizó la Sala de lo Constitucional, y son temas que el doctor René Portillo Cuadra ha trabajado o ha incidido desde su actividad jurídica y como profesional. Así que será una plática, creo yo, muy satisfactoria, buscando algunos elementos de opinión sobre estos temas. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido, un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, Rafael. Como siempre es un gusto saludarte a ti, desearte lo mejor, aprovechar para mandarle un saludo a quienes hacen posible este programa y desde luego un saludo fraterno a la familia salvadoreña. Doctor, ¿cómo está viendo usted la política en este momento? Usted está inmerso ahora, pero sacándolo un poco de ese contexto y volviendo a cuando desde la sociedad civil usted hacía sus observaciones y usted proponía y hablaba de transformaciones y principalmente en el tema de transparencia, en el tema de las reformas electorales. Pues bueno, ya estamos en lo que muchas veces se propuso, pero ¿cómo está reaccionando esta política a todo esto? Sin lugar a dudas, hay una preocupación profunda del rumbo del país. Más allá del tema político partidario, es el tema de la suerte que está corriendo la familia en este momento. Desde la sociedad civil siempre dije que mi compromiso era la institucionalidad democrática, vivir en un país auténticamente libre, democrático, donde nuestros jóvenes tuvieran la oportunidad de desarrollarse y de poder realizar sus sueños. Desde la óptica de la sociedad civil siempre planteé la necesidad de darle un crecimiento económico al país que le permitiera ser viable para las futuras generaciones. En la medida en que venga más inversión, se va a generar más empleo. Lo veo con preocupación por los altos índices de violencia que vive el país, y es aquí precisamente donde los que ahora estamos dentro de los partidos políticos tenemos la obligación moral, ética, cívico-ciudadana de aportarle al país para superar estos valladares. Que más allá del tema de quién gobierna y quién no gobierna, el tema es cómo yo, ciudadano, desde mi posición, le aporto a las soluciones del país. Mi compromiso férreo, Rafael, con el tema de la educación. Prácticamente los últimos 18 años de mi vida yo los he pasado impartiendo clases en las universidades, he sido formador de generaciones de profesionales y eso reaviva el compromiso del aporte hacia la educación. Mira, el motor que dinamiza cualquier país del mundo se llama educación. ¿Y qué necesitamos para eso? Más que críticas, necesitamos aportes relevantes, necesitamos acompañamientos hacia un solo objetivo. De tal manera que no he cambiado mis postulados que defendí desde la sociedad civil y por el contrario, ahora que puedo convertirme en un tomador de decisiones desde la esfera del Estado, voy a darle vida a aquellos postulados que dije defender desde la sociedad civil. ¿Cómo, le preguntaba, reacciona la política nacional? Porque vemos a los partidos muy preocupados por sus propios intereses y no respecto a los intereses de la población, empezando por el tema de aplicar el voto por rostro y el voto cruzado, que no se han podido poner de acuerdo, está estancado porque la calculadora con la que manejan los números son las del partido y no hay una posibilidad de satisfacer al votante en este momento, doctor. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Los partidos se están distanciando de los votantes? Bueno, hay una problemática, digamos, superable alrededor del tema del voto cruzado, que la población debe entenderlo. En estas próximas elecciones, si marcas sobre la bandera del partido, vas a votar.
Pero si marcas sobre las fotografías, vas a elegir. Tú decides qué hacer, o votar o elegir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno vota, respeta la línea del partido político, la lista del partido político, el orden de los candidatos del partido político. Pero si tú marcas las fotografías, tú te conviertes en el gran elector, en aquella persona que con su deseo configura la asamblea legislativa que usted quiere. Desde la sociedad civil siempre defendí el voto cruzado, los consejos municipales plurales, la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Cuentas de la República, y lo sigo manteniendo como una propuesta personal. Pero volvamos al tema del voto cruzado. Si los partidos políticos en general y el aparato del Estado se niega a reconocer el voto cruzado y legislarlo, estaríamos cometiendo un error histórico y un error político gravísimo. ¿Por qué? Porque ahora que la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa, todos los partidos políticos tenemos la obligación de llegar a un consenso que no sea el que satisfaga al partido político, sino el que satisfaga el derecho ciudadano de elegir. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Significa que hay que darle ponderación al voto cruzado, de tal manera que si el ciudadano solamente elige o escoge a 3 o a 4 diputados, la sumatoria de esas 4 marcas se convierta en la unidad. Aquí hay un problema que tiene que ver con intereses políticos. El partido oficial, su estrategia es debilitar, su estrategia es dilatar en el tiempo la reforma, para que el ciudadano no tenga otra posibilidad que marcar como ellos quieren y como han llamado a sus bases a votar por la bandera. En ese sentido, va a costar ponerse de acuerdo porque ellos están manejando los tiempos electorales para que la población no tenga lo suficientemente claro el voto cruzado. Ahora, ¿qué es lo legal aquí y lo constitucional en todo esto, doctor? Porque en la elección 2012 votamos y preferimos, es decir, votamos, se nos dijo, vote por una bandera y prefiera dentro de esa misma bandera, pero las preferencias nunca fueron parte del voto, sino no contabilizaban como un todo, sino una preferencia. ¿Por qué ahora eso habría de cambiar? Sigue manteniéndose el mismo esquema. Yo en tu programa no quiero hablar de cuáles son los votos nulos. No, yo te quiero decir cómo se va a votar. Es decir, tenemos que reflejar el tema del voto cruzado en positivo. Y en ese sentido, habrán al menos 4 formas de votar. Una es votando solamente por la bandera del partido político, y eso significa que usted le va a dar preferencia a los 24 diputados en el caso de San Salvador, a los 3 diputados en el caso de San Vicente, y así sucesivamente. Pero también se podrá votar por la bandera del partido, marcando la bandera del partido, y además los rostros de ese partido que tú como ciudadano elijas, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o hasta los mismos 24. Y ese voto es totalmente válido. Y lo que habrás de marcar serán las preferencias. ¿Quiénes de esos 24 quieres tú que entren? La tercera forma de votar será sin marcar la bandera del partido, directamente al rostro del diputado o diputados que el ciudadano quiera que entren a la Asamblea Legislativa. Y la cuarta forma será el voto cruzado, en el cual el ciudadano habrá de elegir, marcando los rostros de los candidatos a diputados, sin que esas marcas excedan el número de escaños que haya en el departamento. En el caso de San Salvador son 24. En el caso, decía, de San Vicente son 3, sin que exceda de 3 marcas. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema radica en que hay un partido político que quiere que las marcas por los rostros no cuenten como votos, sino las marcas sobre la bandera, lo cual desnaturaliza totalmente el voto cruzado, porque le resta legitimidad al voto por los rostros. Y en el caso de Alianza Republicana Nacionalista Arena, nosotros acompañamos la propuesta
que sale de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en donde se infiere de que el número de marcas indica una preferencia para el candidato y que se puede fraccionar y asignarle un valor de tal manera que la unidad, la sumatoria de esas marcas se convierta en la unidad. Si tú solamente quieres votar por dos candidatos, yo por ejemplo en el 2012, que ya había votos por rostro, voté solo por dos candidatos. El tema es si eso vale más o vale menos en la igualdad del voto. Claro, por supuesto que sí, porque en el caso de la propuesta del partido oficial, está inclinando a que el ciudadano vote por la bandera y se olvide del voto cruzado. Pero aquí viene el tema de la libertad del voto, porque estaría violentando la libertad del voto. Pero además de eso, estaría violentando el esquema donde descansa la democracia representativa, que es la facultad que tiene el elector de decir si quiere a B o C o solamente quiere diputados de un partido. El ciudadano que elija, pero que no se lo imponga a la Asamblea Legislativa. No se sabe si hoy va a pasar al Pleno Legislativo la propuesta nuevamente y va a ser votada allí en estas condiciones, o la posición del Frente ayer era que mejor decida el tribunal. Es que para ellos es cómodo, Rafael, porque ellos tienen mayoría en el tribunal. Entonces al final quieren llevar a que el pueblo se acomode a los intereses del partido y no hacerlo al revés, el funcionario en función del ciudadano, que es como la Constitución lo plantea. Allá en el Tribunal Supremo Electoral ellos tienen mayoría y al final van a resultar decidiendo como ellos quieren, porque ellos manejan el tema del Tribunal Supremo Electoral. Esos son los peligros de la institucionalidad democrática. Te voy a contar en muy pocas palabras qué significa realmente el tema de la institucionalidad y si al ciudadano eso le interesa o no. Yo estaba en San Marcos hace 2 semanas en un evento del partido con nuestro candidato a la alcaldía de San Marcos, Julio Pol, y andaba un señor vendiendo dulces. Y le digo yo, mi amigo, ¿cómo van las ventas? Y me dijo, muy mal. Yo por eso no creo en los políticos, me dijo, porque fíjese que si yo no trabajo no como. Y le dije yo, tiene razón, yo pienso igual que usted. Pero mire, me dijo, le voy a contar por qué. Fíjese que yo vivo en una comunidad que está sobre el Boulevard del Ejército. Ahí no hay agua potable, ahí no hay tuberías de aguas negras, ahí no hay tuberías de aguas lluvias. Yo vivo en una champa de lámina y de cartón con mis 2 hijos. Mi señora se murió y yo sostengo a mis 2 hijos. Y le dije yo, entonces la política sí le interesa. Porque resulta que en este momento quien le puede echar el agua potable para que su champita tenga agua es el gobierno central. Resulta que quien tiene la obligación de generar las condiciones para que sus 2 hijos tengan trabajo como usted quiere es el gobierno central. Entonces la política sí le interesa. Los que le han fallado son los políticos. Y aquí es donde viene el tema de fondo, porque nosotros nos quejamos de la situación grave del país, pero en nuestras manos está exigir nuestros derechos. Y ese es el tema del voto cruzado. ¿Por qué habría de restarle valor a aquel ciudadano que quiere votar por diputados de un partido y de otro? ¿Por qué? Porque a un partido político no le conviene y le deshace su estrategia electoral. Perdón, pero aquí hay un principio constitucional que dice que el interés de la colectividad priva sobre el interés particular, y eso incluye a los partidos políticos. ¿Le podemos derivar responsabilidad a la Sala de lo Constitucional, doctor, por haber sido poco calculadora en cuanto a los tiempos y meterle, aunque sea bueno el voto cruzado, esa presión al proceso? Al contrario, yo quisiera felicitar a la Sala de lo Constitucional, que ha permitido a través de sus sentencias avanzar en la democratización del sistema electoral. Ahora, si nos referimos al tema de los tiempos, mira, en la elección del 2012, a 50 días de la elección, se hicieron reformas al Código Electoral y no procedentes de sentencias, sino porque algunos partidos políticos así lo decidieron. ¿Por qué entonces pondríamos de excusa en este momento el tiempo? No es un problema ni de la sentencia, ni del voto cruzado, ni del tiempo. Aquí el problema es de intereses políticos partidarios, porque el esquema del FMLN es ponderar al partido, no a la persona.
y esa misma ideología la llevan también en la dirección del Estado. Ellos potencian el Estado, no la persona humana. Nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos que en la medida en que la persona humana satisfaga sus necesidades, el Estado se potencia. ¿De dónde viene este análisis que te estoy haciendo? De la misma filosofía comunista. ¿Por qué Rusia se desploma junto con su ideología? Porque era fuerte el Estado, pero la gente vivía en pobreza. ¿Por qué Cuba está en una pobreza profunda? Porque para ellos vale más la estructura del Estado que el ciudadano. Entonces hay pobreza. ¿Por qué en Venezuela hay tanto problema con los productos de primera necesidad, con trabajo, desempleo, inseguridad? Porque para ellos el Estado es primero, es decir, la estructura política, y después el ciudadano. Ellos quieren trasladar ese mismo análisis al voto cruzado. No, mire, nosotros vamos a imponer votar por la bandera porque nos favorece como partido. Pero si quieres, vayámonos más profundo en el análisis. ¿Por qué no quieren el voto cruzado? Porque cuando el partido define la lista de candidatos, es lógico que quienes tienen mayores posibilidades son los que están primero en la lista. ¿Y quiénes están primero en la lista del FMLN? Revisa. Los comandantes guerrilleros, los que en el pasado fueron comandantes guerrilleros, es decir, la línea dura del partido. Pero aquella persona, aquel militante del FMLN que está en los barrios, en las colonias, en contacto con la gente, si acaso lo han tomado en cuenta, son de los últimos. Esa es la diferencia. Doctor, hay otras cosas que hemos visto y que están ahí en el entramado en este momento. Incluso el FMLN presentando listas más cortas de candidatos ya en la planilla de inscripción, apostándole a que si solo tengo probabilidades de 5 en La Libertad, por ejemplo, entonces solo voy a presentar 5. Al final, entonces ahí cualquier preferencia también está cubierta porque son esos 5 los que van a entrar, digamos. Es eso legalmente válido, pero ¿qué pasa entonces si los partidos empiezan a reducir también la presentación de sus planillas en base a sus probabilidades más reales? No. De acuerdo al Código Electoral, las listas tienen que ser completas. Y mira qué interesante tu pregunta. Las listas tienen que ser completas y presentadas de manera completa con todos los escaños. El problema es que en el caso del partido oficial, quienes sacan la cara y el pecho en las cámaras de televisión, dan declaraciones, inscriben, van en la lista primero, son los que el partido le conviene que entren. Y te voy a poner un caso, el caso de La Libertad. En el caso de La Libertad, la planilla de diputados del partido oficial ya se inscribió. ¿Y quiénes son los candidatos? Los mismos que ya fueron diputados, los mismos que fueron diputados del Parlacen, los mismos que fueron miembros de la comisión política. Y entonces tú decís, ¿y de qué renovación me hablas? Y por eso pregunto, porque las listas todavía no se inscriben totalmente en el tribunal. ¿Cómo no? Ya puedes empezar a inscribir. Por eso, pero todavía no están todas. Todavía no están completas todas las de los 262 municipios y las de los 14 departamentos, porque el Código Electoral te da la posibilidad o de inscribirlas de una sola vez o de inscribirlas por circunscripción territorial. Pero aquí es donde hay que analizar el tema de fondo, porque nos enfrentamos a uno de los procesos, yo no diría más complejos, sino más retadores de la historia democrática de nuestro país. Porque aquí por primera vez vamos a saber a quién decide el ciudadano dejar en la Asamblea Legislativa. Ya no es el partido el que va a imponer. Fíjate que en los países que tienen voto cruzado se observan dos denominadores comunes. Uno, es que a quien más favorece el voto cruzado es a los partidos pequeños. Y dos, el voto cruzado sirve para limpiar las asambleas legislativas. Aquella persona que tiene 7, 8, 9, 10 periodos de estar en la asamblea, esos son los primeros que se van. Y mira qué sabia la encuesta de ahora de la prensa gráfica. Prácticamente te dice de que hay un empate en preferencias electorales entre los dos partidos, el único partido de oposición que es Arena y el FMLN. Hay un empate, pero hay otro tercio de la población, otro 30%, que no decide por quién votar. Este es el que va a votar cruzado.
Y a este es que le tiene miedo el partido oficial, porque este es el que va a decidir quién tiene mayoría de alcaldías y de diputados. Ahora, y en eso, doctor, me lleva a la otra parte, que independientemente del tema del voto cruzado o no, la preferencia electoral sigue siendo polarizada. Totalmente. Y no logramos consensos, no logramos articular entre las dos fuerzas un resultado más positivo. ¿Cuál es el futuro de esa política también? Interesante pregunta, porque aquí es donde viene la apuesta a anteponer los intereses del país y que los principios del partido inspiren esos acuerdos. Mira, difícilmente vamos a llegar a acuerdos políticos si no existe una agenda en la mesa, si no existe un liderazgo en el diálogo, y el liderazgo lo lleva el presidente de la República. De hecho, la Constitución le dice que él es el garante de la armonía social. Pero no nos vamos a entrar a polarizar el país si seguimos tirándonos piedras mutuamente, unos diciendo de los 20 años de Arena y de la corrupción, y los otros diciendo sí, pero los que destruyeron la infraestructura fueron ustedes destruyeron los puentes, los postes, quemaron los buses, mataron las vacas. Pues sí, y mientras eso ocurre, mientras ese dime que te diré ocurre, desempleo, 31 muertos diarios el fin de semana, hospitales sin medicinas y sin médico, carreteras abandonadas, escuelas en mal estado, 5.2 en La Páez. Mientras esto ocurre, los problemas reales están ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para solventar este problema? Lo que debemos hacer es pensar como país, discutir una agenda de 2, 3 puntos que nos permita ir solventando los problemas graves del país desde el punto de vista del consenso. Mira, hay 3 ejemplos bien claros. Irlanda. ¿Cómo sale Irlanda de la pobreza, de la miseria y del caos? A través de un acuerdo entre el gobierno, la empresa privada, los sindicatos, las fuerzas beligerantes en aquel momento que había una guerra civil de orden religioso. Y lograron ponerse de acuerdo. Hasta hace 5, 10 años, Irlanda era una de las potencias de Europa. El caso del acuerdo de la Moncloa en España, cómo logran llegar a consensos, incluso hasta la ETA estuvo sentada ahí. ¿Cómo llegaron a esos acuerdos a Perú? Se sentaron las partes, los actores. Nosotros ya tuvimos un ensayo de diálogo. Pero aquí seguimos, doctor, creyendo que la única manera de darle viabilidad es o la mayoría absoluta de uno de los dos partidos grandes o la corrupción con los pequeños para hacer bisagra y hacer cuerpo y sobreponer ideas. Es que ahí es donde viene el tema de las visiones de países. Mucho se ha hablado en los últimos días en política del relevo generacional. Ojo, el relevo generacional no es un tema biológico o de edad, es un tema de ideas. Las ideas tienen que ponerse en función de la gente, no de los intereses partidarios o de otros intereses. Entonces, lo que necesitamos es sensibilizarnos de cara al país, porque si no, esto va a ser como un barco que se va hundiendo. Y cuando se esté hundiendo, nadie va a decir yo era del FMLN, mire, yo me voy a salvar porque era de Arena. No, el barco se va hundiendo y con él nos hundimos todos. Entonces, este es un tema de hacerse una sola pregunta. ¿Qué país quieres para tus hijos? Esa es la pregunta. Y en esa medida vas a responder el 1 de marzo, el día de las elecciones. Pero no nos ponemos de acuerdo ni para el voto. Entonces, esa es para mí como ciudadano la mayor preocupación. Totalmente. ¿Y qué va a pasar con el mensaje si al final el tribunal es el que norma o los tiempos se acortan y la situación se vuelve más compleja? Mira, el ejemplo es interesante para regresar a él. Si el Tribunal Supremo Electoral termina decidiendo el voto cruzado, ese 30% que ahora aparece en la encuesta como indeciso, le va a reprochar al partido oficial no haberse puesto de acuerdo. Porque te voy a decir una cosa y te la voy a decir clara numéricamente. Durante los 5 años anteriores del primer gobierno del FMLN y ellos han tenido a su disposición los 43 votos, incluso los 56 votos. Es decir, no pueden decir, es que Arena nos bloqueó. No, si es que en Arena no alcanzamos los 43 votos. O sea que quien no quiere alcanzar los 43 votos es el FMLN. Y eso hay que decirlo con transparencia.
¿Por qué? Porque si se pusieron de acuerdo para el presupuesto general de la nación y para otros préstamos hicieron 56 votos, ¿cómo es que no pueden recoger los 43 para darle viabilidad al voto cruzado? Eso es lo que te va a reprochar la sociedad civil el día de las elecciones. Vamos a hacer una pausa, doctor, y ya que mencionó la palabra transparencia, quisiera hablar de eso, la transparencia y los casos que vemos relacionados a la Asamblea Legislativa, a donde usted espera llegar como diputado, y cómo está observando el tema de la corrupción, el tema de la oscuridad en la entrega de las listas de asesores, que es un tema también dentro de esta transparencia. Enseguida volvemos. Conversamos con el doctor René Portillo Cuadra, candidato a diputado por San Salvador del partido Arena. Hablamos de la coyuntura, hablamos de sus apreciaciones sobre el voto cruzado y hablaremos, si el tiempo lo permite, un poco de su propuesta legislativa, a ver si mezclamos un poco, doctor, pero me interesa conocer su opinión como un hombre que también ha estado preocupado por el tema de la transparencia, lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y cómo se está manejando este caso. Sin lugar a dudas que siempre ha sido esa una de las preocupaciones de la sociedad, cómo se manejan los fondos públicos, cuál es el destino, cuál es, digamos, la productividad que eso genera para el país. Desde la sociedad civil yo siempre le exigía a los políticos y a los funcionarios respeto a los fondos públicos, manos limpias en el manejo de la administración pública. Y si con la voluntad de Dios y el voto del pueblo salvadoreño llegar hasta la Asamblea Legislativa, una de mis prioridades va a ser la defensa de la austeridad gubernamental y el tema de la transparencia. De hecho, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa con el tema de los viajes es impresentable. No se vale. Es decir, en este momento hay una misión, por ejemplo, de diputados en Marruecos, que la encabeza el señor presidente de la Asamblea. ¿Estamos realmente nosotros para hacer ese tipo de viajes? ¿O con lo que vale el viaje le compramos mejor unas 10 camas más al Hospital Rosales? Pues yo me inclinaría por lo segundo. Esa compradera de vehículos en la Asamblea Legislativa que se le asignan a los directivos, mira, realmente uno se pregunta, mire, ¿y cuál es la diferencia entre un directivo y alguien que esté en la llanura? ¿Por qué se le asigna un vehículo a él y al otro no? ¿No sería mejor concentrar todos los vehículos y ponerlos a disposición de todos los diputados para el trabajo legislativo, pero no para fines personales? Mira, hay diputados que, por ejemplo, tienen plazas en donde hasta sus familiares se benefician de esas plazas y ese es dinero que se está pagando. Eso es lo que no se vale. ¿Cómo corregirlo o cómo mejorar esto? Correcto. Porque al final todos los partidos, incluyendo Arena, lo ha disfrutado, entre comillas. Y eso es lo que hay que tratar de cambiar. Por eso es que es importante en estas elecciones el tema del voto por rostro, porque eso le va a permitir al ciudadano decir, no, a este yo no lo vi discutiendo en la Asamblea los problemas nacionales, a este señor yo lo vi viajando, no, miren, a este señor yo lo vi que estaba vinculado con tema de plazas, a este lo vi que viajó hasta Palestina, a este lo vi, la gente empieza a hacer un análisis de cada persona y en base a eso marca su preferencia. Por eso es importante revalidar aquí el principio que tú acabas de decir, cómo corregir eso. Y solamente se puede corregir cuando la persona tiene la íntima convicción de que eso tiene que cesar en nuestro país. Yo te lo he dicho, lo dije cuando fui candidato a la vicepresidencia, lo digo ahora como candidato a diputado, ni que llegara a ser el presidente de la Asamblea Legislativa utilizaría de manera personal un vehículo de la Asamblea. ¿Sabes por qué? Porque yo eso desde la sociedad civil lo critiqué. Tengo que ser coherente con aquel discurso ahora que formo parte de un partido político. ¿Qué piensa de esta situación del presidente Sigfrido Reyes? Lo que podrían ser negocios con beneficio desde la compra de los terrenos del IPSPA. ¿Podría haber ahí ilegalidad o simplemente, como dijo el mismo presidente del IPSPA, bueno, aquí cualquiera puede comprar y hemos negociado los precios? Bueno, ese es uno de los casos más emblemáticos que sin duda le va a salpicar al partido oficial.
si tú analizas desde la ley de la ley de ética gubernamental, un funcionario público no puede adquirir bienes del Estado o bienes de la institución donde trabaja adquiriendo un provecho injusto. Por eso es que el Tribunal de Ética ha decidido incluso conocer de oficio el tema del señor Reyes. Si lo ves desde el punto de vista penal, habría que hacerse una pregunta. ¿Existirá enriquecimiento ilícito por parte del señor presidente de la Asamblea? ¿Sí o no? Eso lo va a decidir el fiscal en el requerimiento que habrá de presentar en su momento. ¿Por qué? Porque técnicamente esos lotes valían alrededor de $600,000, un poco más de $500,000. La pregunta es, ¿este funcionario público con un salario de $5,700 mensuales tiene la capacidad económica para comprar esos lotes? Primero. Segundo, esos lotes fueron bajados de precio por vara cuadrada para favorecerlo a él, o ese fue el precio que había acordado el Consejo Directivo del ITFA. Porque este no es un tema de negociación. Las negociaciones de los bienes públicos no quedan al arbitrio de los funcionarios, sino a las disposiciones de la ley. Cuando uno ve el artículo 6, por ejemplo, de la ley del ITFA, le dice que los directivos del ITFA pueden responder penalmente, civilmente o administrativamente cuando han actuado con dolo o por culpa en el manejo de los fondos del ITFA. O sea que aquí la Fiscalía tiene que entrar por lo menos a hacer una investigación de 4 puntos. La primera, ¿autorizó el Consejo Directivo del ITFA esa transacción? ¿Y si lo hizo, es legal? Por supuesto que es legal. Solamente quiero hacer una aclaración en cuanto a esa pregunta que a mí también me llamó la atención ayer que estaba leyendo la ley del ITFA. Cuando en la ley del ITFA se refiere a cómo se financia esta institución, no habla de la venta de activos del ITFA. No habla. No hay ninguno de los literales que le diga que con la venta de esos bienes se va a capitalizar. Y la única forma en la ley del ITFA de poder vender esos bienes es cuando esos bienes van a los beneficiarios del ITFA. Hasta donde yo sé, el señor Reyes no es beneficiario del ITFA. O sea, aquí lo que hay que hacer es una investigación profunda, pero solo termino los 4 pasos mínimos que yo considero que la Fiscalía tiene que hacer. Verificar si el Consejo Directivo autorizó esta venta. Segundo, si la autorizó, si autorizó una negociación de precio diferenciada, que no es la que originalmente se habían vendido. Tercero, los invito a que entren a las redes sociales a ver cómo está la terracería de ese terreno. Se volaron prácticamente una montaña de bosque. Consiguieron los permisos para talar esos árboles, porque eso está totalmente deforestado. Y cuarto, el tema del enriquecimiento ilícito. Quien compró adquiriendo una ventaja con respecto a los demás compradores o no. Estas preguntas se las debe de hacer la Fiscalía para preguntarse y configurar 2 cosas: si hubo enriquecimiento ilícito y si se obtuvo una ventaja injusta en perjuicio de la administración. Habría que investigar, como piden algunos, el origen del dinero con el que se hace la compra, porque se habla de que fueron comprados de contado. En efectivo. Y eso nos lleva a otro punto, a otra brecha de investigación: la procedencia del dinero y si ese dinero realmente fue producto de una actividad lícita o ilícita. Entonces, aquí yo creo que el partido oficial está en una encrucijada, porque o ellos toman la decisión de separarlo del cargo para que lo investiguen y él se enfrente a la justicia como un ciudadano honrado, o esto le va a salpicar políticamente, porque el pueblo ya no se traga esa explicación que dicen es que él es víctima de la prensa. No, si ahí están los datos. Y qué raro que sea la misma persona la que esté en el ojo del huracán siempre, por los viajes, por los regalos, hoy por la compra de lotes, antes por la compra de pines de oro y corbatas de seda y pinturas. Es decir, qué raro que la misma persona esté alrededor de estos temas un tanto oscuros.
en la administración Ahora, pública. está también la acusación sobre la negativa de entregar los listados de asesores, y es precisamente un asesor el socio. Hemos visto asesores legislativos, esposas de los diputados. ¿Qué es lo que hay ahí detrás de los asesores y cuál es su visión respecto a eso? La fracción legislativa de Arena fue la única que publicó los nombres de sus asesores. Pero hay que ir todavía más allá. Hay que tratar de eliminar aquellas plazas que sean innecesarias dentro de la Asamblea Legislativa. Hay cerca de 218 asesores en la Asamblea. Habría que analizar si esa cantidad realmente se corresponde al trabajo legislativo y si son necesarias esas personas y si son necesarias esas erogaciones, porque también hacen falta policías, maestros, enfermeras, médicos. Entonces, en un Estado que actúa con austeridad, se ponderan las necesidades, no los requerimientos de cada funcionario. Entonces, aquí es donde yo creo que el ciudadano tiene un gran deber patriótico el día de las elecciones, porque habrá de decidir quiénes quieren que conformen la Asamblea Legislativa. Si serán las mismas personas que están viajando, que están despilfarrando el dinero, pudiéndolo utilizar en otras cosas o no. El caso de los 50 millones que cuesta el edificio nuevo de la Asamblea Legislativa. ¿Necesitaba realmente la Asamblea Legislativa un nuevo edificio? ¿O pudiéramos con los 50 millones haber restaurado el Hospital Rosales, el Blum, el de Sacamil, el Hospital San Pedro, el Hospital San Juan de Dios? Hubiera sido mejor. Y mira que en esto hay que investigar algo, y lo voy a decir despacio para darme a entender. Cuando se aprobaron estos millones de dólares para el nuevo edificio, el montón de tractores y camiones alrededor del predio donde se iba a construir, hoy ya los retiraron, que ya aprobaron el préstamo. Yo quisiera hacer un llamado para que realmente la Corte de Cuentas investigue este caso. Si se han aprobado, ¿por qué se ha detenido la construcción? Si están aprobados, ¿por qué se retiró toda la maquinaria? Y ahora está solo el predio. Algo está pasando ahí. Algo está pasando. Y se habla también del asesor que ha recibido la supervisión de los trabajos en la Villa Dueñas, que también es un terreno que se le compró al IPSFA por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Esto puede ser o es ilegal? Habría que analizar y que investigar el tema del proceso, porque sí es legal que se puedan adquirir, digamos, esos bienes por particulares o por el Estado, a cualquier título, siempre y cuando el título sea legal. El tema es la investigación, es decir, para no prejuzgar el hecho, la Fiscalía y la Corte de Cuentas tiene que investigar esto, desde quién lo aprobó hasta el precio de venta y la adjudicación. No hay otra forma, y eso es lo que no se ha estado haciendo. Le pregunto esto porque los mismos otros miembros de Junta Directiva dicen que no conocen ni al asesor. Entonces, ¿esa es una asamblea en la que no se conoce nada? Bueno, cada fracción legislativa tiene su propia particularidad. En el caso de la fracción de Arena, nuestros diputados se han manejado de la manera más transparente posible. Es probable que se hayan cometido errores. En el ejercicio del poder se pueden cometer errores. Pero una cosa sí estoy yo totalmente sabida, es que quien está manejando la Junta Directiva y las mayorías en la Asamblea Legislativa es el partido oficial. Bueno, se ha llegado, Rafael, a puntos de verdad impresentables, de gente que se autoinvita, se autoinvita según los medios de comunicación y se va a viajar y cobra los viáticos. No, hombre, ya llegará a eso. Mira, si un legislador no ha sido electo para andar viajando, hombre, para resolver los problemas del país. Dentro de mis propuestas personales, una de ellas es esa: reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa en cuanto a la integración de las misiones oficiales al exterior, básicamente con 4 criterios. El primero, no puede viajar más de un diputado por partido político. Segundo, es necesario que quien viaje pertenezca a la comisión objeto del viaje. Tercero, que a su regreso rinda un informe público de cuál fue el beneficio de su viaje al país. Y cuarto, hay que ponerle un techo a los viajes por año. No se puede indiscriminadamente estar viajando. Se tiene que priorizar. Si este es un país pobre, hombre, por Dios, no podemos estar malgastando el dinero público cuando hay hambre en las comunidades, cuando hace falta agua potable, cuando la gente está pidiendo que le arreglen los caminos. Mientras eso ocurre,
andan diputados de viaje en Europa, en Asia, en África. No es posible. No es Doctor, posible. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo es escaso, pero por supuesto habrá más oportunidades en lo que se desarrolla también la campaña de profundizar en las propuestas. Pero ha sido importante hoy conocer estos puntos de vista y su apreciación de la legalidad y la coyuntura sobre estos temas. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Rafael. Agradecerte a ti y a todos a quienes hacen posible este programa. Y un abrazo fraterno para la familia salvadoreña. Nos despedimos para pasar a las noticias del Vaticano y lo hacemos como siempre buscando en la palabra de Dios el refugio y la inspiración. En Proverbios 14:8 la palabra nos dice: la sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va. La necedad de los tontos los extravía. Hasta mañana.